La ecología urbana lo que trata es sobre el funcionamiento de los ecosistemas urbanos. La gracia que tiene esta definición viene por la vía de saber qué es un ecosistema. Y un ecosistema no es otra cosa que un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, sean de carácter físico-químico y biológico. Cuando hay organismos biológicos, a los sistemas se les llama ecosistemas. A partir de ahí, esta definición es tan laxa que lo incluye todo. La gracia que tienen los ecosistemas, para poderlos distinguir, para entender que parecen que vayan guiados, es el conjunto de restricciones a los que se someten los elementos que se relacionan. Las restricciones en los comportamientos de los elementos que se relacionan. Esto, por ejemplo, es un pequeño ecosistema. Tenemos una luz determinada, una mesa en donde podemos estar sentados. Y de hecho, aquí podríamos estar haciendo otras muchas cosas en función de los comportamientos tangibles nuestros, pero no los hacemos. Ni nos ponemos a dormir, ni a bailar, ni a otra cosa que no sea pues estar hablando en una reunión, en una entrevista o algo parecido. Es decir, que nos limitamos todos, a excepción de los pocos que nos permiten saber que esto es una entrevista con unas preguntas determinadas, ¿vale? Pues en las ciudades pasa lo mismo, pero a lo bestia. Entonces, la gracia que tiene la ecología es que fuera de los sistemas no hay nada. Es la disciplina más omnicomprensiva que existe. ¿Me explico? Es decir, que tenemos las posibilidades, si lo planteamos bien, tenemos la posibilidad de crear una ciencia, una disciplina transdisciplinar, no interdisciplinar, en donde podamos establecer el marco donde luego los especialistas van a jugar con sus conocimientos. Pero siempre tendremos ese marco que permitirá buscar la coherencia entre los elementos. Eso es verdaderamente importante. También es cierto que la ecología urbana no es patrimonio de los ecólogos, es patrimonio de aquellos profesionales que sean capaces de sintetizar los sistemas complejos, que sean capaces de comprenderlos y dar las soluciones adecuadas para que los cambios que se produzcan no sean en detrimento de otras variables que acompañan esos cambios, que es lo que suele suceder con los especialistas. Bueno, al principio, como decía, la realidad es entonces tienes que apoyarte en instrumentos mentales para poder abordarlo. Entonces, una forma de hacerlo es a través de modelos. En el mundo de la ecología los modelos siempre han funcionado, porque siempre partimos de realidades muy complejas. Ahora, el modelo no deja de ser, digamos, un constructo que no sustituye la realidad, pero se aproxima. Y la ciencia, por otra parte, no deja de ser un sistema de clasificación. Lo importante es que dentro de ese sistema quepan todos los elementos que quieres incluir o que deben incluir. Y en principio la clasificación de lo que sería la parte estructural o morfológica estaría relacionada con la idea de la compacidad, la organización urbana con la de la complejidad. Esa organización no solamente tiene que ver con las estructuras organizativas humanas, sino también las biológicas. Y luego, para que todo eso funcione, necesitamos un determinado metabolismo que, si queremos resolver una serie de objetivos relacionados con la sostenibilidad, pues la eficiencia es un elemento clave. Y por último, mal negocio haríamos si todo eso de alguna manera solo sirviera
para desarrollar ciudades que no estuvieran pensadas para las personas humanas, para que todo el mundo cupiera, para que esa accesibilidad a la ciudad, esa igualdad que proponemos, no estuviera, digamos, introducida en el propio modelo. Por eso la idea de la cohesión social es bastante. Por tanto, dentro de esos 4 ejes, prácticamente tendríamos todo el panorama con el que solemos incidir en la transformación de los territorios urbanos o en los nuevos desarrollos urbanos. A nosotros nos ha funcionado muy bien el constructo teórico y, de hecho, llevamos mucho tiempo comprobando que eso es así, desarrollando instrumentos complementarios que dan contenido a esos 4 ejes, entre otros pues un panel de indicadores que nos permiten saber el alcance de cada uno de esos ejes, el contenido que llegan a tener. Vosotros ahora tendréis, también, nosotros ahora estamos acá ultimando el proyecto del cálculo de los indicadores para una ciudad entera, que es Vitoria, en donde analizamos la situación actual, el grado de acomodación que tiene a ese modelo, y hemos incorporado también las planificaciones sectoriales, movilidad, espacio público, energía, residuos, cambio climático, todo eso lo hemos incorporado y estamos recalculando cómo quedarían esos indicadores en base a las propuestas de acción que hacemos. Con lo cual esto es una guía muy importante, yo creo que definitiva, porque se lo revoluciona todo. Contado, los urbanistas y los arquitectos tienen un papel importantísimo, pero también los ingenieros, también los biólogos, también los geógrafos, también los psicólogos, también los sociólogos, también los economistas, también todos los que de alguna manera intervienen sobre el territorio. Lo importante es que haya gente con capacidad de síntesis, con capacidad de crear ese marco transdisciplinar que nos proporciona la ecología. Eso es lo verdaderamente interesante. En el momento en que seamos capaces de hacer eso, daremos un paso hacia adelante para poder transformar nuestras ciudades de manera radical, entendiendo por radical porque vamos a las raíces del problema, ¿no? En otro sentido. El urbanista puede tener un papel de líder si es capaz de trascender los conocimientos que se circunscriban a los elementos formales, morfológicos, gráficos, de relación entre los elementos dentro del espacio. Si es capaz de trascenderlo para ver que eso funciona de manera todavía más compleja, que las soluciones que va a dar a nivel gráfico tienen luego repercusiones en otros ámbitos, si es capaz de dar ese salto se puede convertir en el líder como ecólogo urbano. Ahora, si no, pues tendrá que suscribirse a esa capacidad que tiene de leer el espacio, la relación entre los elementos físicos que se dan en un determinado territorio. Nosotros hemos ya desarrollado varios proyectos, todavía no ejecutados por el tema de la crisis, pero en principio ya hemos desarrollado algunos y lo que hemos intentado de todas es saber el grado de acomodación que tenían las propuestas que hacíamos al marco regular normativo. Hay algunas cosas que deberán de modificarse, porque por ejemplo nosotros proponemos que no hayan en el subsuelo de los edificios no hayan aparcamientos, cuando hay legislación que te obliga a tener un número determinado de plazas por vivienda. Claro, eso es un hándicap, pero si queremos promover un nuevo modelo de movilidad, o hacemos propuestas de este tipo, o si no, tenemos difícil la consecución de los objetivos, en este caso de movilidad. Por tanto, en principio, se acomodan prácticamente con el marco normativo actual la mayoría de las propuestas. Hay algunas que yo entiendo que deberán de revisarse si pretendemos modificar los objetivos sobre los que asentar nuestros procesos de cambio. Lo que yo he
entiendo, en mi humilde opinión, es que debemos de poner las bases para su día si conviene modificar esa ley. Pero tenemos que demostrar que eso es factible, que es mejor y que por tanto se justifican los cambios que se tengan que producir. Pero yo entiendo que estamos en un proceso, que las piezas se están pensando, se están plasmando formalmente, y ahora lo que tenemos que hacer es que se desarrollen para poder saber el alcance que tiene para modificar lo que tengamos que modificar. Pensar que en otros países, como por ejemplo Alemania, ellos ya tienen normativamente asumido la posibilidad de poder desarrollar en forma de laboratorios espacios con espacios que podríamos considerar pilotos, espacios en donde la gente pueda experimentar desde todos los puntos de vista, en función del éxito o no, es lo que de alguna manera avalará las posibilidades de cambio en la normativa, pero ya demostrado. ¿Entendéis? Ya sea con materiales, sea con lo que sea. O sea, cuando se habla de investigación en España, en el ámbito del urbanismo, tenemos que tener los laboratorios como lo tienen los bioquímicos para hacer los cambios que sean necesarios en donde sea. Es decir, pero para ello necesitamos que esté implementado eso y que la propia normativa actual no sea un corsé, como lo es, porque no te permite hacer muchas cosas por razones, digamos, que en su momento a lo mejor se justificaban, pero que hoy, con los conocimientos, las técnicas, los materiales, los instrumentos que tenemos en nuestras manos, pues no se justifica el hecho de mantenerlos como un elemento, una losa que no nos permite modificar nada. Bueno, de hecho nosotros tenemos varias en el organigrama, uno de ellos es el laboratorio de gestión, se llama nosotros lo financiamos, nosotros somos un consorcio que está participado por el Ayuntamiento de Barcelona, por la Diputación y por el área metropolitana. Pero ellos aportan entre una cuarta y una quinta parte del presupuesto. Estos son proyectos que tenemos que realizar, que por tanto alguien pagará. Ahora, yo me obligo a que estos proyectos solo sean de tipo estratégico. Porque nosotros lo que no queremos es entrar en competencia desleal con nadie. Y por tanto, lo que buscamos siempre es incorporar valor añadido, nuevos instrumentos, metodologías, conceptos, soluciones, que a lo mejor desde el mundo de lo privado es muy difícil de incorporar porque eso cuesta mucho dinero. Y nosotros pues buscamos la manera de añadir valor para que luego otros lo puedan copiar y se beneficie todo el mundo. Esa es nuestra labor.